que tiene que ver con el tipo de creyentes que tenemos en la iglesia. No sé acá en Chile, pero en Ecuador tenemos diferentes tipos de creyentes, ¿no? Algunos ya son maduros, otros están en el proceso y a algunos otros les cuesta mucho madurar. Yo no sé a usted cómo va el tema de la madurez espiritual. No sé cuántos años tiene de creyente, lo que sí le puedo decir es que la voluntad de Dios es que cada creyente madure espiritualmente. ¿Sí? Entonces vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Bendito Señor, te agradezco por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor amado, pido que tu palabra sea ese agente que viene a nuestro corazón y trae convicción, que trae sabiduría. Señor amado, habla nuestras vidas y que esta mañana podamos entender que como creyentes, como hijos de Dios, debemos llegar a una madurez espiritual en la cual los problemas, las circunstancias, no nos aplasten ni nos hagan caer al piso, sino más bien, como decía el himno, firmes y adelantes, con una madurez espiritual que viene de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quisiera compartirle algo cómico, algo que estuve leyendo y me pareció gracioso. Y no lo tome nada personal, solamente es algo para poder enlazarnos a este mensaje esta mañana. Me encantó porque dice el zoológico en la iglesia. El zoológico en la iglesia. Entonces, dice que algunos son como lobos. Se visten de ovejas, esparciendo falsa doctrina. Algunos son como camaleones, cambian de colores en el público. Algunos son como gavilanes, solo aparecen en la iglesia si un amigo se muere. Algunos son como los gallos, siempre cantando acerca de algo. Algunos son como las cabras, siempre andan corneando a los demás. Algunos son como los puercoespines, siempre metiendo una espina a los demás. ¿No? Ahí vemos diferentes tipos, ¿no? Algunos son como las ranas, que andan brincando de iglesia en iglesia. Algunos son como los mosquitos. ¿Qué hacen los mosquitos? Molestan mucho, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que ustedes no tienen mosquitos. En Ecuador, al menos en Quevedo, si van, tienen que dormir con mosquiteros, con toldos le llamamos nosotros, porque se lo comen vivo toda la noche, lo dejan sin sangre hasta el otro día. Son muy molestos. Algunos son como los gansos, solo van a la iglesia cuando el clima es bueno. Algunos son como los leones, siempre rugiendo acerca de algo. Algunos son como los burros. ¿Por qué será? Porque son tercos. Algunos son como los gatos y perros, no pueden vivir juntos. ¿Verdad? Algunos son como los elefantes, porque los elefantes tienen una memoria y se acuerdan de todo. ¿No? Algunos son como los leopardos, con manchas en sus vidas que impiden su crecimiento espiritual. Algunos son como los castores, siempre están dispuestos. Algunos son como las hormigas, la Biblia habla de la hormiga, ¿no? La hormiga, muchos son creyentes muy trabajadores, que les encanta servir. Algunos son como los canarios, siempre están cantando. Aunque no canten bonito, pero les gusta cantar. ¿Verdad? Algunos son como las águilas. Estos creyentes vuelan por encima de donde está la tormenta y están por encima, ¿no? Son victoriosos. Y algunos son como las ovejas, siguen al buen pastor donde sea que los guíe. En la iglesia tenemos diferentes tipos de creyentes. En la iglesia vamos a encontrarnos creyentes que en pocos años de su vida cristiana ya están maduros o están en ese proceso de madurez. Pero también encontramos creyentes que pueden llevar años y seguir siendo niños. Déjeme decirle que no es la voluntad de Dios que un creyente no madure. El Señor desea y anhela que cada hijo suyo crezca. Me da tristeza en ocasiones cuando veo personas que llevan años de creyente, pero siguen siendo niños espiritualmente. No es la voluntad de Dios. Algo está mal en esa persona. Vamos a ver un versículo en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9.
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante, ¿no? Es interesante entender, hermanos, que no solamente en Chile o en Ecuador, sino en todo el mundo donde haya un cristiano, a veces me gusta más decir donde haya uno que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿no? En San Juan 3:3, dice, le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Hoy muchos se llaman cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Pero Dios está diciéndonos en este versículo que los mismos padecimientos, las mismas luchas, los mismos temores, las mismas circunstancias que a veces se complican en la vida de un cristiano, todos los cristianos en todo el mundo los padecen. Así que si usted piensa que no, yo soy el único mártir que estoy sufriendo, no. Hay muchos cristianos en todo el mundo que padecen persecución y una persecución mucho más agresiva que la que vimos nosotros. Porque acá nadie nos persigue, ¿verdad? A lo mucho no creo que me contaban muchos jóvenes de la iglesia que la gente es muy difícil de escuchar, pero no te persiguen, no te golpean, no te llevan a la muerte. No así en otros países donde realmente las circunstancias son muy diferentes a las nuestras. Entonces la Escritura dice en el versículo 9, resistid firmes en la fe. Es lindo ver cuando un creyente permanece firme a pesar de las circunstancias. Todos estamos en esta carrera cristiana. Desde ese momento en que usted se arrepintió y tomó esa decisión de seguir a Cristo, usted está corriendo con el Señor. ¿Verdad? Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos anima a que sigamos corriendo. Y siempre lo ha escuchado usted, que esta carrera cristiana no se trata de velocidad, sino se trata de resistencia, de avanzar. Si se cansa, camine, pero no se siente. No retroceda, no vaya hacia atrás, es correr hacia adelante, porque el Señor nos anima y nos dice que nos despojemos de todo peso. Y yo creo que hay cristianos que no crecen porque llevan mucho peso. Y ese peso se llama pecado, o ese peso se llama inmadurez. Y por eso no avanzan. Y por eso se estancan. Primera a los Corintios 15, 58. Es un versículo maravilloso. Un versículo de ánimo para cada uno de nosotros. Primera a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? De semana en semana. No dice siempre. La palabra de Dios dice que estemos creciendo en la obra del Señor siempre, corriendo, sirviendo, caminando hacia adelante. Ni un paso atrás. Dijo un presidente nuestro hace muchos años, Sixto Durán Ballén, presidente ecuatoriano. Ni un paso atrás. Y marcó la historia, ¿no? Con esta frase. Cuando nosotros escuchamos ni un paso atrás, sabemos quién lo dijo. ¿Por qué? Porque el Señor desea que no demos ni un paso atrás, siempre hacia adelante. Corramos, creciendo día a día. El apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, Gálatas 5, 7, vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Reconocemos y entendemos que Gálatas fue escrito donde falsos maestros estaban mezclando la ley con la gracia, ¿verdad? Y Pablo fue muy firme en esto porque estaban queriendo mezclar la vida eterna, recibirla solo por gracia, ¿no? Y algunos querían enseñar que tenías que someterte a la ley.
Falsos maestros estaban dañando la fe de la iglesia aquí en Galacia. Y Pablo fue firme y les dice, ustedes corrían bien. Le agradezco al Señor que me trajo después de 7 años acá a visitar su iglesia. Y siempre la expectativa, ¿no? Uno dice, vamos a ver a los hermanos que conocí en ese tiempo. Hoy veo caras nuevas. Pero es triste cuando uno llega a una iglesia y ya no encuentra personas que estaban hace tiempo en la iglesia. Quizás uno espera ver a ese cristiano en la cúspide de su madurez espiritual, pero uno encuentra la realidad que ya no está. ¿Y qué pasó con tal hermano? Ah, ya no está, ya se fue. ¿Y dónde está este? Ah, ya se fue al mundo. Pero es lindo ver cuando hermanos que yo pude ver hace 7 años todavía siguen firmes, caminando con el Señor. Y no es que todo le ha ido de maravilla, no, con luchas y dificultades, pero aún así esos cristianos siguen al Señor. El apóstol Juan se gozaba en la tercera carta, versículo 4, tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, versículo 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Él sentía gozo, él sentía una alegría muy grande de ver a sus hijos espirituales siguiendo al Señor aún. Déjeme animarle, hermano. Frente a las adversidades, frente a las dificultades, siga al Señor. No se desanime. El Señor está muy cerca en regresar. Que nos encuentre firmes y adelante, siguiendo al Señor, sin desmayar. El Señor es bueno. Aquí en Chile, en Ecuador, y donde quiera que sea, el Señor es bueno. Nos ha dado su palabra para que nosotros podamos avanzar, para que sea esa lámpara que guía nuestro camino. Pablo animaba y exhortaba a los creyentes a crecer en la vida cristiana, y es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, mire lo que dice. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Dice el escritor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo, bueno, se le atribuye que le escribió esta carta, ¿no? Por su contenido y su forma de escribir. Pero el escritor de Hebreos dice claramente en el versículo 12 que debían ser ya maestros. Debían ser ya maestros, debían estar a otro nivel, pero aún seguían siendo niños. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto ha madurado usted desde que conoció al Señor? ¿Cuántos años tiene usted de creyente? Hace poco escuché de alguien que decía, no, desde que nací soy cristiano. No puede ser. Porque el hecho de que nazcas en una familia cristiana no te hace un cristiano o un hijo de Dios. Tienes que haber tomado una decisión en algún momento, ¿verdad? Pero ¿cuántos años hace que usted es creyente? Por la gracia de Dios, el 5 de abril de este año, cumplo 19 años siguiendo al Señor. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo ni cuenta me he dado. Y quizás usted tenga más que yo. Quizás usted tenga 1 año, 2, 3, no lo sé. Pero no es el tiempo el que marca la madurez. Ya vamos a ver qué es lo que ayuda a crecer a un creyente. ¿Qué es lo que ayuda a madurar a un creyente? El escritor dice,
Tanto tiempo ha pasado y todavía necesitan leche. Y cuando uno es padre, entiende lo que más como que se le aclara la palabra de Dios. Porque cuando uno es papá, o cuando llegas a ser madre, entiendes que tu hijo o tu hija llega un momento en que ya no va a necesitar leche. Y tiene que ahora comer algo sólido. Tiene que comer algo que nutra su cuerpo, porque si sigue comiendo solamente leche va a terminar con anemia y va a ir a la tumba. Necesita comer comida que nutra su cuerpo. Y hay muchos creyentes que todavía necesitan lechecita, ¿verdad? Biberón espiritual. Y no maduran. Y pasan años y años y años en la misma vida espiritual, a ese nivel. No es la voluntad de Dios. Dios desea que usted y yo crezcamos. ¿Qué necesita usted para madurar? A ver. Quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué necesito yo para madurar? Algunos quizás se quejan porque el templo es muy pequeño. Dice, si tuviéramos un templo más grande, o una infraestructura más grande, más linda, más lujosa, creo que mi nivel espiritual avanzaría. Déjeme decirle que eso es falso. Eso es el engaño de Satanás. Porque no depende del lugar. Algunos dirían, si cantáramos otras alabanzas, si cantáramos más himnos sería más espiritual. No, no es así. O podríamos decir, no, es que si tuviera otros hermanos en Cristo que fuesen diferentes, que no me causen tanta molestia, yo crecería más fácil. Tampoco. ¿Por qué no es así? ¿Verdad? Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en ¿quién? Hebreos 12:2. Mire lo que dice, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quiere madurar? Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Deje de mirar a los hombres. Deje de mirar a su hermano. Deje de mirar las debilidades de los demás. Porque el que mira las debilidades de los demás siempre será un inmaduro. Su crecimiento no depende de cómo actúan los demás. Su crecimiento es personal con el Señor. Si usted quiere crecer, ponga su mirada en el Señor. Todo creyente que pone la mirada en los demás creyentes o en lo que pasa, va a ser un inmaduro toda la vida. Porque va a vivir quejándose el resto de su vida. La Escritura dice claramente, pon tu mirada en Cristo. Cuando empecé la vida cristiana, pasaron muchas cosas en la iglesia y toda iglesia padece lo mismo porque está llena de gente, de seres humanos con una naturaleza pecaminosa. Y vamos a sentirnos incómodos. Cuando empecé mi vida cristiana en la iglesia, pude haberme ido de la iglesia por muchas razones que quizás justificaban mi argumento. Pero delante del Señor no valen, no tienen fundamento. Porque mis ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor Jesucristo, nada podrá moverte. Caminarás siempre de la mano del Señor. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:20 al 21, veamos lo que dice. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? Hacia arriba. Debemos mirar hacia arriba. Porque cuando venga el Señor, nosotros miraremos hacia arriba al Señor. Porque Él va a venir, ¿no? Por su iglesia. Y nosotros nos reuniremos con Él en las nubes. Todo creyente tendrá que mirar hacia arriba. Y debe ser así el concepto de la vida cristiana. Mirar hacia arriba, mirar al Señor. Mirar a Jesucristo. Y no mirar los defectos de los demás. Porque
Ustedes me han visto 2 semanas por acá. Pero cuando estamos juntos en nuestra iglesia en Quevedo, podemos ver defectos en otros y que a veces son un obstáculo para nuestro crecimiento. Pon tu mirada en Cristo. Mira hacia el cielo, donde el Señor viene por ti. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra vez la Biblia nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mira en las cosas de arriba. Todo apunta hacia arriba. Pero nuestros ojos siempre están puestos sobre la tierra, lo que vemos. Y entonces, como creyentes, si miramos lo terrenal, no vamos a avanzar. Es momento de ser espirituales. Es momento de crecer. Quizás usted diga, no, yo ya soy adulto, yo soy maduro espiritual. ¿Será que algún momento dejamos de crecer espiritualmente? No. El proceso de transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas es hasta el día que muramos o hasta el día que regrese el Señor. Nunca dejaremos de crecer. Solamente dése un espacio de 2 o 3 meses sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarse y usted volverá al mundo. Y su carne volverá a tomar fuerza en su vida. Por eso el versículo 5 de Colosenses 3:5 dice, haced morir. Es algo constante de estar siempre en nuestra vida trabajando con la palabra del Señor, con la guía del Espíritu Santo, haciendo morir las obras o lo terrenal en nosotros. Yo no conozco hasta ahora ningún creyente que diga, yo ya llegué a la cúspide de mi madurez. Yo ya no lucho contra el pecado. Yo ya soy victorioso en todas las áreas de mi vida. Porque algunos luchamos con muchas cosas. ¿Verdad? Nunca dejaremos de crecer. El Señor nos anima que crezcamos día a día. Avancemos en la vida espiritual. No sabemos cuántos años viviremos. Lo que sí sabemos es que debemos esperar al Señor. Y mientras Él regrese, debo estar creciendo, avanzando y yendo hacia adelante, corriendo en la carrera, mirando al Señor. Y de esa forma vamos a madurar. No es porque estamos en este siglo que los creyentes luchan con su inmadurez. El apóstol Pablo luchaba también en los primera los Corintios 3, del 1 al 4. Mire lo que dice la Escritura. Primera los Corintios 3, del 1 al 4. Y en este tiempo existía la inmadurez. Primera los Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire que el apóstol Pablo también luchaba con la iglesia de Corinto. Y si usted, joven, algún día el Señor lo llama al ministerio como pastor, o usted, hermana, si un día llega a casarse con un hombre que desea servir a Dios y van a servir juntos al Señor, una cosa es estar ahí sentado y otra cosa es estar frente a la iglesia. Si usted, varón, un día llega a ser un pastor, usted va a sentir la responsabilidad que Dios va a poner sobre sus hombros. Porque la Escritura dice que todo pastor rendirá cuenta al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y como yo le leía el zoológico, ¿no? Algunas personas como son diferentes unas de otras,
en ocasiones, si un creyente no madura, es como un peso sobre los hombros de un pastor. Es por eso que el Señor nos manda a madurar. Usted no tiene que ser un peso sobre los hombros de su pastor, usted tiene que ser más bien una ayuda para llevar la obra adelante. Su inmadurez estorba en la obra de Dios. Todo creyente inmaduro estorba, no ayuda, no aporta. Porque el creyente inmaduro siempre va a estar buscándole los peros a las situaciones. Va a ser así, hermanos. Entonces usted debe ir al Señor y decir, Señor, yo quiero madurar. Y no espere madurar viendo televisión o documentales, qué sé yo, fútbol. No, de esa forma no se madura. Nosotros maduramos cuando vamos a la palabra de Dios, pero con un corazón humillado. Hablábamos el domingo pasado que Josías se humilló delante de Dios, que Josías lloró delante de la presencia de Dios y Dios obró en su corazón. Debemos reconocer delante de Dios que han pasado muchas ocasiones en las cuales no hemos tocado la palabra de Dios durante la semana. Porque un creyente que lee la Biblia brilla, se nota. ¿Se acuerda cuando Moisés estuvo con la presencia de Dios cuántos días? Y bajó y dice que brillaba. Tanto que se puso un velo. Cuando un creyente pasa frente a su Biblia, se nota. Cuando un creyente no pone sus miradas en la palabra de Dios, hasta su modo de hablar lo delata. Hasta su actuar dice que no está frente a la Biblia. Eso se percibe. Aunque algunos creyentes se hacen los loquitos diciendo, no, sí, yo paso frente a la Biblia, yo leo. Pero nada puede hablar más que tu forma de actuar, tu carnalidad, tu carne allí estorbando la obra que Dios quiere hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hebreos dice, después de tanto tiempo todavía siguen siendo niños. Pero yo estoy convencido de que Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. De que Dios está haciendo esa obra. De que usted ha crecido espiritualmente. De año en año. Usted está creciendo. Y doy gracias a Dios por su vida que está aquí. Pero el Señor quiere más de nosotros. El Señor quiere mucho más de nosotros. Así como encontramos creyentes que crecen muy lentamente, encontramos en la iglesia creyentes que crecen y son de bendición para la obra de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿usted es una bendición para la obra de Dios aquí en su iglesia? ¿Usted es bendición para esta iglesia? Todos y cada uno de nosotros debemos ser de bendición para esta iglesia. Dispuestos para toda buena obra. Siempre listos para servir. Pero el creyente que quiere ser de bendición para la obra de Dios debe pasar tiempo con Jesús. Mire lo que nos narra el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Al 42. Lucas 10, 38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire qué interesante. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Si usted quiere ser un creyente de bendición en su iglesia, debe pasar tiempo con Jesús. No sea como Marta, que está ocupada en tantas cosas. Ocupada en su trabajo, ocupado en mis quehaceres, ocupado en todo lo que he planificado para mi vida y no paso tiempo con el Señor. Debemos sentarnos como María, dice que se sentó al lado de Jesús, a los pies de Jesús y oía su palabra. El problema nuestro es que no pasamos tiempo con el Señor. Pasamos involucrados en muchas cosas, hermanos. En actividades que no alimentan mi espíritu. Pero el Señor nos está diciendo que debemos dar ese tiempo al Señor. ¿Usted tiene en su vida tiempos devocionales? ¿Usted tiene momentos específicos donde usted se acerca al Señor y le dice, Señor, quiero que me hables? Abrir su palabra y decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero crecer. Yo quiero servir. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Déjese de tanta actividad y póngase como María cerca del Señor y escuche su voz. Usted va a brillar, usted va a crecer. Usted va a ser un nuevo creyente, un creyente ahora sí listo para toda buena obra. Siempre he dicho, el día que yo deje de servir al Señor, es mejor que el Señor me lleve, porque ¿qué haría yo en este mundo si no le sirvo al Señor? ¿O qué haría usted? Debemos tener ese pensamiento, ¿verdad? Si yo no estoy sirviendo al Señor, si yo no estoy creciendo, es mejor que el Señor me lleve. Para estar vegetando en mi vida espiritual, es mejor que el Señor nos lleve a su presencia. Salmo 19, del 7 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. María pasó tiempo escuchando la voz de Jesús. ¿Quiere crecer usted? Dese el tiempo de pasar tiempo con Jesús. Separe un horario específico, un tiempo específico para pasar al lado de Cristo. Y se va a dar cuenta que la ley de Dios va a estar haciendo esa obra que usted necesita en su corazón. No podemos vivir sin Biblia, hermanos. Hoy en la escuela bíblica que nos tocó, hablábamos de lo mismo. Y siempre que usted vaya a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, va a escuchar que usted tiene que leer su Biblia. Porque toda nuestra vida sobre esta tierra va a ser y va a ser guiada por la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma tiene que ver con nuestros sentimientos, ¿verdad? Con nuestras emociones. Quizás sus emociones deban ser transformadas por la palabra de Dios y tiene que ser así. ¿Saben que muchas veces nosotros somos muy sentimentales? Pura emoción.
Simplemente nos emocionamos, nos alegramos, pero cuando viene una emoción sin convicción, se desvanece, ¿verdad? Debemos pedir al Señor que convierta nuestras emociones en algo que tenga convicción. Yo le compartía el día de ayer a los jóvenes y les decía que cuando yo empecé mi vida cristiana era muy voluble. Me comía el mundo en un día y al otro día estaba la batería en rojo. Y quizás usted entienda lo que significa esto, porque en el libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo, que el creyente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese mal en un creyente de doble ánimo, de ser así como la onda del mar, no es nada más que inmadurez. Es por eso que usted muchas veces se anima y después se desanima. Y es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted es inconstante en todos sus caminos? ¿Usted es de esas personas que empieza algo y no lo termina? Eso se llama ser inconstante. Muchas veces nos ponemos la meta de leernos la Biblia en todo el año. ¿Y duramos cuántos meses? Quizás de enero, febrero y se acabó la emoción. Quizás diga, voy a empezar este 2019 con todo a servir al Señor. Pasan unos meses y se le acabó la emoción. Por tener esto en nuestra vida que se llama la persona que es de doble ánimo. Debemos pedir al Señor que convierta nuestros sentimientos, que nuestras emociones no sean fluctuantes. Porque no podemos vivir como creyentes fluctuantes, así. Debemos llegar como los aviones, ¿no? Suben, llegan hasta cierta altura y ahora sí. Ahí se mantienen. Debemos ser así. No lleguemos a ser fluctuantes. Pidamos al Señor que trabaje en nuestra alma, en nuestras emociones y que nos dé la sabiduría de poder madurar día a día. Dice la Escritura, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué interesante esa palabra, a mí me gusta cuando hay gente, cuando las personas son muy sencillas. Es una característica muy linda de una persona. Lo contrario de sencillo es ser altanero, orgulloso, ¿verdad? Soberbio. Dios ama al sencillo. Dios ama al humilde. El libro de Hebreos dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Quiere crecer? Sea humilde. Humilde para recibir lo que Dios le está diciendo. Pero si yo soy un orgulloso, que no recibo lo que Dios me dice, no voy a crecer, hermano. ¿Sabe lo que es resistir? Es como que se le pone al frente a una persona, ahí, y alterca contra Dios. ¿Se ha visto usted cuando la gente está enojada y va a pelear? ¿Cómo se ponen? Frente a frente. Porque le resiste al otro. No alterquemos contra Dios. Seamos sencillos. Porque la Escritura dice que Dios al sencillo lo hace sabio. Al humilde le da sabiduría. Y exalta, cuando fuere tiempo, al humilde. ¿Quiere ser usado por Dios? Pida que su palabra le dé sencillez para escuchar a Dios. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Usted tiene alegre su corazón, hermano, esta mañana? ¿Sí? ¿Qué le ha alegrado la mañana? Sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que alegran nuestro corazón. Ya me perdí la cuenta cuántos días me faltan para regresar a ver a mi hija, a mi esposa. Pero siempre cuando uno tiene una motivación extra, ¿no? Alegra tu corazón. ¿Cuál es tu motivación para seguir en la vida cristiana? ¿Sabes que un día todos nosotros estaremos frente al Señor y daremos cuenta al Señor de nuestro servicio, no de nuestros pecados? Ya fueron lavados en la cruz, pero vamos a dar cuenta de nuestro servicio, del servicio que hemos prestado al Señor.
Es por eso que necesitamos que el Señor haga esa obra. Y cuando el Señor hace esa obra, nosotros tenemos alegría en nuestro corazón. Qué hermoso es servir al Señor con un corazón regocijado. Porque no lo haces por obligación, lo haces por amor, porque el Señor ha hecho eso en tu vida. La alegría del corazón es una evidencia de una persona que crece espiritualmente, que ya no es un niño. Porque hay momentos en que muchos creyentes viven solo tristes, afligidos, temerosos. Es una evidencia de que es inmaduro. Toda cosa que le pasa en su vida lo desanima. Quizás sea usted uno así, ¿verdad? Y me siento, ¿qué te pasa? Estoy desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? El creyente maduro se mantiene alegre en su corazón a pesar de las circunstancias. Claro que llegan momentos en que nos vamos a sentir agobiados, eso es natural, porque somos seres humanos. Recuerdo hace más de un año, a mi hermana mayor le detectaron un cáncer de mama. Y fue muy difícil para nosotros. Quizás si usted lo vivió me puede entender, pero si usted no lo ha vivido dentro de su familia o de sus seres queridos, lo que se siente, saber que un familiar tuyo está padeciendo de esto y tuvo que pasar por todo el proceso de quimioterapias y todo esto, que es muy, muy, muy difícil. Entonces, uno llega a sentirse como Dios. O sea, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? Pero nuestra alegría del corazón, como dice la Escritura, es que a pesar de eso tenemos gozo. Y recuerdo que una vez le dije a mi hermana, tú eres una hija de Dios y tu morada eterna es segura. Y ella me respondió, sí, pero también soy ser humano, ¿no? Ahí viene ese lado humano que también nos hace sentir como muchas veces oprimido o porque sabemos las circunstancias, pero detrás de eso está el gozo que el Señor nos da. Hoy mi hermana está en tratamiento, está bien hasta ahora. Recién el miércoles viajó a Quito, le hacen muchos exámenes cada 3 meses, está realizándose exámenes. Pero es increíble cómo el Señor ha sido bueno con ella. Es una mujer que ama al Señor y que a pesar de su enfermedad, siempre está gozosa. Y me dice, yo sé dónde voy a ir cuando el Señor me lleve. Porque un creyente maduro, a pesar de las dificultades, crece y crece y crece. Y está por encima de las circunstancias. Yo no sé si haya creyentes aquí que las circunstancias lo aplasten. Como gigantes aplastándole, ¿no? Usted debe crecer. Versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos ver por donde caminamos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El creyente que madura tiene temor de Dios. Todas sus decisiones, todo lo que haga, todo lo que relaciona a él, tiene que ver con el temor de Dios. ¿Usted tiene temor de Dios? Algunos dicen que temor no es miedo. Yo digo que sí. Yo creo que temor, ese temor habla de miedo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba frente al Sinaí escuchando a Dios? ¿Qué dijeron? Moisés, ve tú a hablar, nosotros no queremos escuchar. ¿Qué tenían? Temor, hermanos. Miedo. Tenían miedo de escuchar la voz de Dios. Tanto que clamaron a Moisés que él hablara y no ellos.
Ese temor a Dios, yo sí creo que es miedo. Porque ¿quién no teme delante de Dios? Ustedes están acostumbrados a los terremotos. Por eso estoy pidiendo al Señor que hasta que mi avión se alce no haya nada de esas cuestiones, porque no sé qué haría yo en un terremoto de 8 a la escala de 8, no, porque el que vivimos nosotros fue de 7.2 y fue todo un desastre en Ecuador. Pero cuando viene algo así, nosotros tenemos temor y sabemos que la tierra no se mueve porque quiere moverse, es Dios quien la mueve. Y el ser humano se asusta. Ay Dios, todo el mundo, esa vez en Ecuador cuando hubo el terremoto, toda la gente se arrodilló, todo el mundo clamaba a Dios, hasta el más ateo clamó a Dios ese día. Un familiar mío tenía que ir a su casa porque sus hijos estaban solo en casa y dice que iba por la carretera principal y había gente alzada las manos orando así, todo el mundo arrodillado. Porque el temor invadió su corazón. El temor a Dios es saber que Dios aunque Dios es paciente, podemos colmar su paciencia. ¿Cierto que podemos colmar la paciencia de Dios? Aunque es un atributo maravilloso de Dios. Dios es paciente. Pero el ser humano puede colmar la paciencia de Dios. Y un creyente inmaduro puede colmar la paciencia de Dios. ¿Verdad? Entonces tengamos miedo a Dios. Cada decisión que tomemos, cada paso que demos, que sea para madurar, para crecer, teniendo temor de Dios, de cada cosa que voy a hacer. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quiere crecer? Pase tiempo con Jesús. ¿Quiere crecer? Permita que la ley de Dios haga esa obra en su vida. No hay otra opción para crecer, hermanos. Es consagrarse al Señor, santificarse día a día, usar su palabra, ser humildes, decirle al Señor que necesitamos crecer y que nos ayude. A mí como hijo de Dios, aunque soy pastor, yo necesito madurar y seguir creciendo en el Señor. Pueden pasar 30 años, 40 años y tengo que seguir creciendo. Veamos un versículo más. Filipenses 1, del 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. ¿Qué era lo que pedía el apóstol Pablo para los hermanos que estaban en Filipos? Filipenses 1, del 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este sentir tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Filipos, y es el mismo sentir que hay de cada pastor para su iglesia. Dice que el apóstol pedía en oración que vuestro amor abunde más y más. Que crezcamos en amor. Para que apruebes lo mejor. ¿Cómo puede usted aprobar lo mejor? ¿Cuáles serían las decisiones correctas? Un cristiano maduro va a saber discernir entre sus decisiones. Para que apruebes lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Que no te encuentre el Señor metido en cuantas cosas, sino que te encuentre como un creyente maduro sirviendo al Señor. Llenos de fruto de justicia,
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mi deseo para con ustedes, mis hermanos queridos, mi anhelo según la palabra de Dios, lo que dice ella, es que debemos crecer. Ya dejemos de andar en niñería. No sé si usan niñería ustedes, ¿sí? Andar con muchachadas, andar con hechos los inmaduros. ¿De quién depende tu madurez? ¿A quién le echamos la culpa de tu inmadurez? No hay justificativo que te sirva. Mires por donde mires y mires la excusa que quieras, no va a valer delante del Señor. Tu madurez depende de ti mismo. ¿Quieres dejar de ser niño? Madura. Yo conozco hombres adultos que todavía siguen siendo niños y aún viven cobijados bajo la falda de su madre, hablando de una vida, quizás ya es casado y todavía sigue con la mamitis. ¿Sí? Así siguen bajo la sombra de su madre. Conozco a hombres así. Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Siguen siendo niños. Como yo les decía a los jóvenes ayer, mi padre se fue cuando yo era un niño. Y mi madre me crió, pero el día que me casé, agarré mis cositas. Es hora de ser un hombre de verdad. A crecer. Es lo que Dios quiere. No dije, no, yo me quedo con mi mamá porque yo sé mi mamá me da miedo. Eso cuando era niño yo tenía miedo a la oscuridad y me iba a buscar a mi mamá para dormir con ella. Y Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, pero ya cuando fui hombre ya pues dejé la niñería, ¿verdad? Entonces en la vida cristiana es igual. Es un momento en el cual tenemos que decidir dejar de ser niños. Usted decide cuándo o hasta cuándo usted sigue siendo inmaduro. Usted decide. Nadie más decide por usted. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Y sé que usted está haciendo la obra en cada uno de sus hijos, Señor.